Bueno, quiero hacer este video también contándoles un poco lo que fue la muerte de mi mamá. Creo que esto es algo que va a quedar guardado en internet, YouTube y en otras plataformas para toda la vida y no es más adelante algún día lo pueda ver. Creo que, bueno, la muerte de mi mamá murió el 24 de marzo de este año 2023. Fue algo que tal vez uno nunca se esperaba, nunca pensó, pero sucedió y así es la vida. Y a los que han perdido una mamá saben lo que duele, saben lo que se siente. Pero yo les quiero hablar del consuelo que solamente viene de Dios. Quiero que sepan que cuando mi mamá se empezó a enfermar, ella se empezó a enfermar tal vez unos 15 días antes, pero normal. Ella fue a la clínica, estuvo ahí, tuvo una cita, otra cita. Ya cuando la empezamos a ver más mal, mi papá, ella no quería comer, ¿verdad? Me recuerdo que con mi papá fuimos a comprarle comidita, frutas, para que ella pudiera comer, porque ella no comía la comida normal. Pero ella estaba bien, ella nos hablaba y todo, nada más que estaba muy decaída. Pero es algo que yo quiero contarles y quiero decirles cómo vivimos esa etapa. En esos días a mi mamá se le pagó un doctor, mi papá tomó la decisión de pagarle un doctor mejor, y el doctor le mandó a hacer exámenes y cosas así, pero no sabíamos qué era lo que ella tenía. Y en esos días resulta y sucede que un día, el día que pasó cuando la sacamos al hospital, y ese día, el otro día yo tenía que ir a cuidar a mi mamá para que mi papá pudiera ir a trabajar, porque él ya había perdido unos días antes por estar cuidando a mi mamá. Y en esos días que estuvimos, que el doctor le mandó unas inyecciones, le mandó otra, ahí la anduvimos, le inyectaron como 2 veces. Un día, un miércoles, fue el día que se enfermó. Yo estuve en la casa en la tarde, ese día que se inyectó, y ya me vine yo como a las 5 de la tarde, me despedí de ella y todo. Y como les estaba diciendo, yo al otro día tenía que ir a quedarme a la casa de mis papás, porque tenía que cuidar a mi mamá para que mi papá no perdiera otro día. Entonces, ese mismo día en la noche mi papá me llamó como tipo 11 de la noche y me dijo que mi mamá estaba muy mal. Resulta y sucede que por la misericordia y la gracia de Dios, y ahorita me van a entender por qué, mi mamá le habló a mi papá le preguntó si quería orinar y ella dijo que sí. Mi papá la levantó y ya vio que ella casi no podía caminar. Pues resulta que mi papá me llamó y me dijo, véngase, para que llevemos a su mamá a la clínica. Y en eso que yo fui y la trajimos, cuando yo llegué a la casa yo la vi muy mal, que no podía caminar. Tuve que subirle al carro alzada y en la compañía de mi esposa, que ha sido la compañera en toda esta etapa, y lo cual quiero agradecerle mucho. Resulta que como a las 11 nos vinimos para la clínica y mi mamá venía ahí, no quería hablar, venía con los ojos cerraditos. Cuando la bajé de la clínica ella me habló, la bajé del carro, la montaron en silla de ruedas, la metieron ahí. Nosotros nos teníamos que salir para afuera y mi papá se quedó para ahí y como a eso de las 12:30, casi 1, la mandaron para el hospital de Heredia. Después de que la mandaron para el hospital de Heredia, ya yo me vine para la casa con Andrea, con mi esposa. Y entonces yo me dormí como tipo 4 de la mañana, pensando, ¿verdad? Pero me dormí, ganó el sueño. Y en eso como a las 9, 8 y algo, casi 9, me levantó Andrea y me dijo que mi mamá estaba muy mal, que mi papá la había llamado. Pues resulta y sucede que nosotros en eso nos alistamos y nos fuimos para el hospital y todo. Cuando yo llegué al hospital, allá estaba mi papá, nos recibió porque a mi mamá la mandaron del hospital de Heredia hacia el México, porque ella iba muy grave. Pues cuando yo llegué allá, yo llegué y la vi toda entubada, ¿verdad? Toda entubada, ella no reaccionaba, estaba con los ojos cerrados, estaba toda entubada. Ahí estaba mi papá, entonces mi papá llamó a un doctor para que me dijera qué era lo que tenía mi mamá, con palabras de él. Y el doctor lo que nos dijo fue que ella tenía muerte neurológica ya, que lo que había tenido era una hemorragia. Entonces que ella estaba vivita solamente por las máquinas, nada más por las máquinas.
Y en eso ya y fue un golpe muy, muy duro. La verdad, en ese momento yo me puse a llorar. Yo entendí cuando él me dijo que tenía muerte neurológica. Yo sabía que ella ya no estaba ahí. Yo lo entendí, yo se lo dije al doctor, yo sé que ella ya no está ahí, entonces. Y fueron unos momentos ya que uno no sabe qué pensar, solamente la voluntad de Dios, solamente y únicamente la voluntad de Dios. Y ya nos quedamos ahí, nos dijeron que cada hora podíamos verla. Vea, le agradezco yo, Dios mandó ángeles y en su fidelidad, los doctores que estuvieron ahí, los enfermeros, vea, Dios mandó personas, pero totalmente atentos a nosotros. Yo los llamo ángeles que Él puso ahí, personas de buen corazón que nos atendieron, porque cada hora podíamos ver a mi mamá, cada hora, cada cierta hora, aunque yo estuviera ahí en cuidados intensivos, por decirlo así, cada hora podíamos verla. El doctor nos dejaba entrar a todos en algunos tiempos. A veces podíamos ir uno y uno y uno y uno. Y en ese momento ya nos quedamos ahí. Eso fue como a la 1 que yo me fui dando cuenta de eso. Como a las 12 y algo yo me di cuenta de eso. De que ya mi mamá, cuando me dieron la noticia. En eso nos quedamos ahí. A las 2 la vimos, a las 3 la vimos, a las 4 la vimos, a las 5 la vimos. A toda hora yo traté de verla siempre. Hasta la madrugada. Me acuerdo que me levantaba cada hora y la iba a ver. Y es algo que me ha marcado mucho. Porque ver yo a mi papá todo triste, todo esperando la voluntad de Dios, y Andrea ahí acompañándonos. Me acuerdo que esa madrugada Andrea durmió en el suelo también conmigo y nos turnamos unas veces, pero ella siempre trató de que yo estuviera cómodo. Mi papá trató de dormir, pero quiero hablarles de que es increíble cómo las personas y los amigos se manifiestan en esos momentos, porque desde que supo que mi mamá estaba enferma en la mañana y todo, vea, hubo personas, vea, que siguen siendo ángeles que Dios puso ahí. Vea, todo el mundo sabe que tener a una persona en el hospital es una etapa de que va a ser duro, económicamente va a ser duro, porque a nosotros y nos dijeron que mi mamá no se sabía cuánto tiempo podía durar, como podía durar unas horas, podría durar unos días y hasta meses, porque es algo que no se sabe. Desde el momento en la mañana que nosotros empezamos a alistarnos, Dios, vea, tocó el corazón, y esas personas, vea, yo se los agradezco porque sembraron y van a tener su recompensa, porque esas personas, vea, empezaron mandándonos dinero, depositándonos dinero, de lo cual yo, vea, les estoy eternamente agradecidos. Y en eso que estuvimos allá en el hospital, dormimos toda esa noche. En la mañana llegaron mis tíos y una tía. Como el miércoles dormimos toda la noche. No, el miércoles fue cuando mi mamá nos la llevamos. Amanecer jueves, dormimos de jueves a viernes, yo, Andrea y mi papá. Y como a las 9 de la mañana del viernes llegó mi tía, una tía mía, y dijo que ella se iba a quedar. También anduvo mi otro tío ahí, los cuales ya estaban más cerca, tuvieron la posibilidad de ir, y yo se los agradezco mucho también. Y todos mis tíos, mi familia estuvo pendiente. Es increíble la familia de mi papá y de mi mamá, la verdad. Ahí estuvieron la familia. Y en eso que mi tía se quedó, como a las 10, 11, tomamos la decisión, mi papá, yo y Andrea, de venirnos, porque llegó mi hermano, el cual llegó con su esposa. Y entonces tomamos la decisión de venirnos, porque como me dijo mi papá, ¿por qué nos vamos a cansar todos si no se sabía cuánto iba a durar mami ahí ni nada? Y por el tiempo de la hora de comer, la hora de almorzar, porque un tiro que fuimos a almorzar ese día, casi que se fueron 15,000 colones a uno, ¿verdad? Entre los tres. Entonces tomamos la decisión de que nos íbamos a venir con mi hermano. Mi tía dijo que ella se quedaba a cuidar a mi mamá el día viernes. Entonces yo el día sábado iba a ir con mi papá a dejar a mi papá y que él se quedara ahí, y después nos íbamos a estar turnando para cuidar a mi mamá, para estar ahí en el hospital con ella. Pues resulta y sucede que ese día, como a las
que nosotros nos vinimos, llegamos como a las 2 aquí. Ese día fue algún día muy especial y fue muy extraño. Especial se lo digo porque yo tuve que entregarle a Dios a mi mamá. Yo me acuerdo que ese día como a las 5 o 6 yo me había ido para ver a unos amigos, para distraerme. Mi mamá estaba allá, yo sabía que estaba allá, que iba a estar bien, que allá estaba mi tía. Y ese día como a las 6 de la tarde, que yo venía para donde yo vivo, para el centro, ese día yo le entregué a Dios a mi mamá en el carro. Yo le dije: Señor, que se haga tu voluntad, yo te la entrego, te la pongo en tus manos. Si usted se la tiene que llevar, llévesela y yo lo voy a aceptar. Porque yo fui una persona que yo siempre dije que yo tenía que aceptar eso. Porque como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta humanidad y este cuerpo y toda la vida es pasajera. O sea, es como una ilusión. Lo importante es lo que hay más allá y lo que Dios nos ha prometido. Y yo ese día le entregué a Dios a mi mamá. Y resulta y sucede que, bueno, unos vecinos habían ido a ver a mi papá. Y yo andaba aquí donde unos amigos para despejarme. Y en eso como a las 9 ya, cuando iba yo para la casa de mi papá, para que mi papá no durmiera solo, como a las 9:24 me entró una llamada a mí. Y era mi tía, que me había avisado que ya mi mamá había fallecido. Y en ese momento, lo digo honrando a Dios y honrando la memoria de mi mamá, en ese momento, ahí en la calle donde yo estaba cerca de la casa, yo me hinqué ahí en el suelo, pegué la cabeza al suelo, le oré a Dios, le di gracias a Dios por mi mamá, por la vida de ella, por lo que me la había prestado, por lo que me la había dado. Y Dios me dio fuerza y me dio una paz, pero increíble, sobrenatural, que ni yo comprendo. Y en eso yo decidí una vez, saqué el carro, vine con Andrea para mi papá corriendo. Mi papá ya sabía la noticia. Llegué allá donde mi papá, me lo encontré llorando, lo llegué a abrazar, a auxiliar. Y en ese momento yo le he dicho a Andrea ya que le avisara a unos vecinos, a unos grandes amigos míos, para que llegaran apenas yo llegara. Y en ese momento, fue increíble el apoyo de la gente. Muchas veces la gente cree que uno enojándose y viviendo peleado con todo el mundo, haciendo malas caras, vive bien. Y no es así. Lo importante que es tener amigos y tener paz con todo el mundo. En ese momento a la casa llegó un montón de gente. Llegaron amigos míos, amigos de mi papá. Es increíble en el momento que llegaron, a los minutos, en menos de 10, 15 minutos, la casa de nosotros estaba llena. Y es algo que yo les agradezco, de verdad, porque sentirse tan querido y tan amado es muy lindo y es muy bonito. No hay nada más feo que usted estar en un momento de que está pasando por una situación difícil y estar solo. Y en ese momento ya me calmé un poco y todo. Adoramos a Dios junto con unos amigos míos ahí en la sala de la casa. Y ahí lloré. En el hospital yo había llorado mucho. Yo había llorado bastante. Yo veía fotos de mi mamá y me ponía a ver fotos y yo uno presente. Pero uno no quiere aceptar esas cosas. Y eso lloré ahí en la casa en la noche. Ya era otro día, había que prepararnos. Ya todo el mundo se va a descansar. Ya nos fuimos a dormir, lo cual prácticamente ni pude dormir. Al día siguiente, junto con mi hermano, nos fuimos para San José en la mañana para hacer lo de todo lo que había que hacer junto con la funeraria. Yo había llamado a la funeraria, lo cual le agradezco mucho a esa funeraria porque, wow, de verdad la calidad y el servicio que ellos dan es impresionante. Y al hospital llegué yo, ya dijimos cuál era la situación, qué era lo que había pasado. Pero aquí hago un paréntesis y quiero contarles algo. Minutos antes yo estaba donde el suegro
Y yo supe en el momento que mi mamá murió. Mi mamá murió a las 9:05 marca. Pues minutos antes, porque yo dije que llamara a las 9:24, minutos antes, yo cuando entré a la casa del suegro y abrí el portón, yo sentí que algo se me despegó de dentro de mí. Y tal vez muchos dirán, ¿cómo así? Tal vez no sea cierto, pero yo y Dios sabemos que es cierto. Y yo sé lo que yo sentí. Yo sentí cuando mi mamá se fue. Yo lo sentí porque se me despegó algo por dentro. Y yo lo pensé. Yo lo pensé cuando yo entré y abrí ese portón, pero no le di mente. No seguí pensando más eso, digamos. Yo pensé y entré y seguí haciendo lo que tenía que hacer. Como les dije, yo tenía que venir y para donde mi papá, y en eso que yo venía para donde mi papá fue que me dieron la noticia. Entonces, es algo que no tiene explicación, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Pues, siguiendo, cuando nos fuimos en la mañana, hicimos lo de mi mamá, yo tuve que llegar al hospital, ya dijimos a lo que íbamos, mi mamá había fallecido, fuimos a la parte de la morgue, mi papá junto con un tío y una tía se fueron a conseguir la ropita con la cual la íbamos a enterrar, y yo me quedé ahí en el hospital solito, me quedé ahí, y es algo muy duro que tal vez no le deseo a nadie, pero el momento de usted llegar y tener que reconocer de un cuerpo, porque hay que reconocerlo. Yo llegué porque ya los muchachos de la funeraria venían por ella a traerla. Yo tengo que entré, y fue cuando el muchacho de la morgue la destapó y todo, y verla ahí en esa plancha, en esa lata, ahí acostada con una sábana blanca, y que me la destaparon, y ponerle la mano encima y sentir que estaba toda fría, que no había vida en ella, toda pálida, es algo que ya no se lo deseo a nadie, pero es increíblemente Dios me dio la fuerza para hacer y ver todo eso. Y ya los muchachos se la llevaron y todo, y en lo que se la llevaron ya llegó mi papá y todo, ya dijimos lo que vamos a hacer. Fuimos a entregar el vestido con el cual la enterramos a la funeraria, el cual era de flores. A mi mamá le encantaban las flores, y en eso que hicimos todo eso, ya nos vinimos, preparamos aquí todo. Como le digo, la gente se siguió manifestando el amor de la comunidad de Finca 10, el amor de mis amigos, el amor de la gente de la iglesia fue increíble, tanto económicamente como abrazos para estar ahí en la llamada, mensajes, y es algo increíble. Se preparó todo estuvo listo, el templo y los vecinos, vea, increíblemente, comida, porque venían las familias de nosotros de Guanacaste, y venían esas familias y ellos tenían comida para recibirlos, para todo, vea, es impresionante lo que Dios hizo. Y a eso de tipo 3 de la tarde llegó el cuerpo de mi mamá, llegó la carroza, la cual la recibimos. Yo sentía que yo en ese momento iba a no sé, seguramente iba a flaquear o algo así. Increíblemente Dios me dio la fuerza para recibirla, para bajar, para meterla a la iglesia, y es algo, y preparar todo, firmar lo que uno le tiene que firmar a los muchachos de la funeraria, y estar ahí, saber que ella ya estaba ahí, destaparla, verla en esa cajita ya maquillada. Vea, es algo que uno no se explica, y que yo no me explico cómo yo, siendo tan chineado, porque yo era el bebé de mi mamá en la casa, yo era el menor, era el que estaba ahí, ¿verdad? Ya mis otros hermanos ya crecieron, ya se fueron, y yo era el que estaba ahí. Mi mamá siempre ha sido muy chineada, nos chineaba, la verdad, y con todo a mí, y verla ya en esa caja, y verla todas las velas, y la caja, verla ahí, no, verás que es algo que solo Dios me dio la fuerza y la paz. Yo siempre dije que el día que mi mamá o mi papá falleciera, ese día yo tenía que predicar y tenía que danzar, porque si en los cielos había fiesta, ¿cómo no iba a haber fiesta aquí abajo? Y me tocó dar una palabra,
me tocó danzar, porque para mí, esa gente que ustedes ven en las iglesias que están brincando y todo, pues yo soy uno de esos, porque nunca se me olvidó que me haga llorar, porque mi mamá fue la que me enseñó eso. Me enseñó eso porque hay un señor en la iglesia, un adulto mayor, bastante mayor, tiene 97 años, y él danzaba y todo, no le da vergüenza. Cuando yo estaba más joven, mi mamá decía: qué barbaridad, se lo gana don Juan a usted todo un joven y con toda la energía para danzar y adorar a Dios, y no lo hace. Y es algo que yo veía, y después yo sentía ese anhelo y ese deseo de adorar a Dios al máximo, y es algo que me tocó hacer, y yo dije que lo iba a hacer. Le agradezco a mis amigos, cuales son músicos, que yo decía que ese día también ellos tenían que tocar, y se cumplió. Y esas son las cosas que uno a veces se queda pensando, que se cumplió antes de lo que yo esperaba. Y dancé, adoré a Dios. El otro día que fue lo del entierro, fue algo muy, muy, muy especial también, porque curiosamente yo siempre he soñado en grande, y yo le decía a mi mamá que cuidado si me moría, porque yo algún día quería regalarle una Tacoma, porque para mí, y porque yo pienso que para mí, y lo que Dios me ha demostrado es este pensamiento de que para Dios no hay nada imposible, y que con Dios hay que soñar en grande, no pensando en lo material, porque curiosamente lo material va a llegar, pero como dijo Pablo, todo es basura, lo único que importa es la presencia de Dios. Pues yo le decía a mi mamá que yo algún día le iba a regalar una Tacoma. Entonces, curiosamente, la carroza, no curiosamente porque fue Dios el que me habló, curiosamente llegó una Tacoma blanca, la cual fue la carroza que llevó a mi mamá al cementerio. Ese día nos fuimos a enterrar a mi mamá. Después de la mañana que hubo una predica, y en ese momento se adoró ahí antes de enterrarla, se adoró, y ya después se llevó, y la gente estuvo ahí a acompañarme, mis amigos. Gracias a Dios tuve esa fuerza. Si ustedes pueden decir que no me vieron llorando casi, no, prácticamente casi que nadie me vio llorando, y no es porque yo me estuviera guardando nada, porque no es así, yo no me estaba guardando nada. Era esa paz que Dios me dio, era esa paz para entender que mi mamá está allá con Él, de que Dios me habló, y yo entender que ella está mejor, porque esta vida y este pellejo es solo el estuche, de saber que ella está orando allá a Dios, y que tiene esa felicidad, es algo que le debe dar la paz a uno. Y ya cuando la metimos, antes de que la enterraran, yo la abrí junto con mi papá, la vimos por última vez, y la metimos ahí, a la bóveda donde está ella, se selló, y ya después nos marchamos. Pues fueron unos días muy difíciles, de que uno piensa, y hasta el día de hoy, casi 3 meses después, yo sigo pensando en eso. No como que estoy triste o algo así, porque la verdad yo no estoy triste. La felicidad que me da que mi mamá esté con Dios es incomparable. Ya deseara estar uno allá. Como dijo Pablo, ojalá pudiera estar yo allá, pero todavía tengo que estar aquí con ustedes. Y entonces, eso es lo que me da la paz y la alegría y la felicidad. Me quedo pensando todavía en mi humanidad y como ser humano que estoy aquí en este cuerpo, este pellejo, por decirlo así. Se queda pensando uno, y a veces uno no se la cree, ¿cómo puede ser posible? Pero uno debe aceptar la voluntad de Dios, aceptar los sí y los no de Dios, porque Dios dice sí y Dios dice no, y Dios sigue siendo Dios, y a Dios solamente hay que adorarlo en lo bueno y en lo malo. Siempre la adoración debe ser para Él en todo momento. Y eso fue lo que pasó con mi mamá, la muerte de mi mamá. Y es algo que Dios me habló, y Dios nos va a hablar de muchas maneras para que usted vuelva al camino, vuelva a donde tiene que ir,
haga lo que tenga que hacer. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces quiero decirles que los amo, que siempre amen a sus papás, sean buenos o sean malos. La Biblia no dice. Siempre que vayan a ir a un lugar, por más cerca que sea, despídanse de su papá, de su mamá, porque puede ser tal vez el último momento en que ustedes lo vean. Yo siempre tenía la costumbre de que yo iba a la esquina de la pulpería y yo me despedía de mi mamá con un abrazo, y de mi papá también. A donde sea que yo fuera, yo me despedía de ellos. Y ustedes van a sonar exagerados, pero no, yo iba ahí a la vuelta y muchas veces hasta veces me devolvía en moto, en carro, para despedirme de mi mamá y mi papá, porque tal vez en la cuestión se me había olvidado. Pero no, uno siempre debe despedirse de los papás en todo momento, decirles te amo mami, te amo papi, en las mañanas, todos los días. Vea, nunca, si ustedes pueden, es tan largo, no así, buenos días papi, buenos días mami, háganlo, porque el día de mañana eso es lo que le da la paz también a uno, de que saber cómo fue uno con esa persona. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús, les deseo lo mejor, y como digo yo, Dios es bueno por toda la eternidad, y así lo seguirá haciendo. Amen a sus papás, amen a la gente y amen a Dios sobre todas las cosas.